A veces en nuestras actividades, nos encontramos con términos financieros que nos desconciertan. Aquí te presento un cuento maravilloso sobre algunos términos básicos a descubrir. Y te invito a suscribir a Goticas Financiera José. Viaje financiero de Sofía. Había una vez una joven llamada Sofía que soñaba con abrir una pastelería. Para no dar pasos a ciegas, lo primero que hizo fue sentarse con lápiz y papel a armar un presupuesto, un plan detallado para organizar los ingresos que esperaba tener y los gastos que vendrían. Para arrancar, Sofía utilizó todos sus ahorros. Ese dinero inicial era su capita. Con él, compró un horno industrial, una vitrina hermosa y los primeros sacos de harina. Todas estas cosas eran sus activos, porque tenían un valor económico y le servían para generar más dinero. Sin embargo, el dinero no le alcanzó para todo. Tuvo que pedir un préstamo al banco para comprar las mesas y sillas. Esa deuda se convirtió en su pasivo, una obligación financiera que tendría que pagar mes a mes a través de la amortización, el proceso de ir devolviendo el dinero en pagos periódicos. El negocio abrió y fue un éxito. Todos los días entraba dinero en efectivo a la caja registradora. Sofía cuidaba mucho este dinero porque representaba su liquidez, la facilidad de tener efectivo inmediato para pagarle a los proveedores al día siguiente sin tener que vender sus muebles para conseguir dinero. Un día, la nevera principal dejó de funcionar de golpe. Repararla era caro, pero Sofía no se preocupó. Desde el primer mes, había guardado un extra en su fondo de emergencia. Gracias a ese colchón para imprevistos, solucionó el problema sin alterar las cuentas del negocio. Con los años, Sofía notó que el precio de la leche y los huevos subía poco a poco debido a la inflación, lo que hacía que su dinero rindiera menos. Para proteger sus ganancias, decidió invertir una parte en un fondo que le generaba interés compuesto. De esta forma, los intereses que ganaba se sumaban a su dinero original y volvían a generar más intereses, haciendo que sus ahorros crecieran como una bola de nieve. Sofía no solo logró tener una pastelería exitosa, sino que aprendió a dominar sus finanzas para que el dinero trabajara para ella. El negocio de Sofía seguía prosperando, y ahora que tenía un buen capital acumulado en su fondo de emergencia, entendió que dejar todo el excedente de dinero guardado en la caja corriente no era una buena idea. Sabía que la inflación seguía subiendo, así que decidió que era hora de dar el siguiente paso como empresaria e inversionista. Para no poner en riesgo la estabilidad de su pastelería, Sofía decidió aplicar la diversificación. En lugar de poner todos sus ahorros en un solo sitio, como comprar un solo tipo de negocio o apostar todo a una sola idea, distribuyó su dinero en diferentes opciones para minimizar el riesgo de perderlo todo si algo salía mal. Primero, buscó tranquilidad y estabilidad. Invirtió una parte de sus ganancias en renta fija, como los bonos del gobierno. Con esta opción, ella sabía exactamente cuánto dinero iba a recibir y en qué fecha, ya que el rendimiento y los plazos estaban asegurados desde el primer día. Era un camino seguro, aunque las ganancias eran moderadas. Con otra parte del dinero, Sofía decidió arriesgarse un poco más en busca de mayores beneficios y entró en el mundo de la renta variable. Compró algunas acciones de una empresa que fabricaba empaques ecológicos. En la renta variable no había nada garantizado. Si a la empresa le iba bien, sus ganancias subirían mucho, pero si la empresa pasaba por una mala racha, el valor de sus acciones podía caer. Como Sofía había diversificado, se sentía tranquila asumiendo ese riesgo controlado. Al final del año, Sofía se sentó a revisar si todas estas decisiones habían valido la pena y calculó el ROI, retorno de inversión. Esta fórmula le permitió medir de forma exacta cuánta ganancia había obtenido en comparación con el dinero que había sacado de su bolsillo para invertir tanto en las acciones como en las mejoras de su propia pastelería. Al ver que el ROI era sumamente alto, Sofía sonrió, confirmando que su educación financiera la estaba llevando por el camino correcto.
Si te gustó el cuento El viaje financiero, regala un comentario o un suscríbete.